Muy buenas noches a todos. A nombre de ADPH Group le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y inaugurando este ciclo, ¿no?, de capacitaciones, actualizaciones para los alumnos, ¿no?, las personas que ya han llevado cursos, conocen cómo es la metodología de trabajo de ADPH y también para personas invitadas, ¿no?, que quieran conocer cómo se vienen realizando las actividades de capacitación, desarrollo de habilidades blandas, habilidades específicas, ¿no? Tenemos, bueno, ADPH ha desplegado una buena cantidad de paquetes de cursos que una de las ventajas es que estos cursos pues, son de rápido retorno, ¿no? Rápida aplicación en otros diferentes lugares de trabajo. Dando la más cordial bienvenida entonces a cada uno de ustedes, vamos a iniciar esta conversación, ¿no?, acerca de la conciencia situacional. Ahora, en un principio, este es un tema que es casi una exclusividad, ¿no?, de los sectores aeronáuticos. Tengo pues a mis colegas, la doctora Pilar Ibero, la doctora Patricia Valverde, la doctora Raquel Seminario, ¿no?, que son acá en el Perú, pues, ¿no?, personas que han dedicado su formación al tema precisamente, ¿no?, de estos aspectos que han sido estudiados, pues, ¿no?, dentro, ¿no?, de los aspectos cognitivos, ¿no?, que van a influir en las operaciones, ¿no?, en el personal aeronáutico, ¿no? Decimos el personal aeronáutico porque a veces no solo el tema de la conciencia situacional, ¿no?, es algo que se circunscriba solamente al tema de los pilotos, ¿no?, sino que, como ustedes recordarán, pues, ¿no?, los ejemplos que hemos tenido aquí en nuestro país, hace 2022 hubo un accidente grave, pues que este fue este accidente del camión de bomberos que chocó con una aeronave en plena maniobra de despegue, ¿no? Y bueno, las investigaciones, pues, ¿no?, que han develado este año, ¿no?, han indicado, pues, que hubo ahí compromiso de errores humanos, ¿no? Vamos a entender, ¿no?, que un poco a través de estos conceptos, ¿no?, qué pasó en ese tipo de situaciones, ¿no? Sabemos ya, ahora ya que hemos investigado y que se ha difundido un poco los resultados de la investigación, ya se sabe, pues, que hubo serios errores en la comunicación, en el registro, la fraseología que se tiene que usar, ¿no?, los relevos, por un lado, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, ya dentro de los factores humanos, las jornadas, ¿no?, los descansos, las pequeñas siestas, ¿no?, la escasez ¿no?, de personal calificado para la maniobra, pues, ¿no?, del control del tránsito aéreo. Entonces, por ejemplo, en ese panorama, nosotros entendemos, pues, que este tema de la conciencia situacional va a ser un aspecto importante. Sin embargo, lo curioso es que hablar de la conciencia situacional no necesariamente tendría que circunscribirse al tema aeronáutico, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la operación de camiones mina, ¿no?, en la operación de camiones de alto tonelaje, se van a poner en práctica algunos principios, ¿no? Me imagino que después de esta charla, ¿no?, ya ustedes con la respectiva curiosidad del caso, también empezarán a trasladar algunos conceptos, algunas ideas a sus operaciones en el día a día, ¿no? Tratando pues siempre apuntar al objetivo de alcanzar el cero, el cero accidente, ¿no? Que es lo que de alguna u otra forma todos queremos alcanzar. Y creo que sin embargo, ¿no?, hay que recordar que con respecto al cero accidentes, que es una ambición, es una meta posible, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cero accidentes, por ejemplo, es una situación que finalmente termina siendo una consecuencia de haber ejecutado una serie de pasos, ¿no?, de forma correcta, ¿no?, que no solamente garanticen el cumplimiento del procedimiento, ¿no?, sino pues eviten la influencia de factores humanos, ¿no?, que puedan alterar el desempeño o puedan alterar el resultado final. En el tema de la conciencia situacional, también es importante hablar del tema del factor humano, ¿no? Y si bien es cierto, los seres, ¿no?, nosotros hemos creado, ¿no?, ya a través de
desde el tiempo transcurrido, ¿no? Desde la invención de los procesos, diseño de máquinas, estrategias no productivas. Una de las cosas a las cuales todavía no nos podemos desprender, ¿no? Es el hecho de que por más que hemos ideado herramientas, sistemas casi perfectos, ¿no? A pesar de ello, o sea, el tema del error humano es algo que no se puede descartar, siempre va a estar presente donde hayan seres humanos, ¿no? Entonces, a través de estas técnicas, ¿no? A través de este planteamiento de la de la conciencia situacional, una de las cosas que se trata precisamente de controlar, ¿no? Es el impacto negativo de los errores humanos, ¿no? Que pueden devenir, ¿no? Por una serie de causas, ¿no? A veces no, esa parte justamente no la investigamos mucho, ¿no? Más tratamos de identificar cuál fue, ¿no? El componente, el problema, la causa raíz, pero a veces no profundizamos más el tema del error. Y eso pasa porque ocurre pues que en las investigaciones de los accidentes no solamente está en juego el tema técnico, operativo, ¿no? El tema explicativo, ¿no? Sino está en juego muchas veces aspectos legales, indemnizaciones, responsabilidades, ¿no? Y aquí una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y que en ese sentido a veces es muy fácil resolver este tipo de circunstancias solamente si nos centramos en el tema de la responsabilidad individual. ¿De qué fue la culpa? Fulano, el que se equivocó. Pero no analizamos, ¿no? Que de repente esa equivocación, ¿no? Es fruto también, pues, ¿no? De una serie de condicionantes externos, ¿no? Porque sí, ¿no? A veces, a pesar de lo que nosotros podamos pensar o plantear, ¿no? Sí, el tema de lo del individuo, las características de personalidad, ¿no? ¿No? Que son factores predictores que van a garantizar el éxito. Hay que recordar, por encima de todos esos planteamientos, la existencia, ¿no? De factores que van a influenciar, ¿no? Y bueno, hay que recordar, ¿no? Por misma definición, ¿no? El comportamiento humano, ¿no? Está condicionado al ambiente, ¿no? O sea, no es que alguien ya, yo soy incorruptible, yo nunca me equivoco, ¿no? O sea, por más que uno aspire a ese tipo, ¿no? De planteamientos, ¿no? No debe uno olvidar, ¿no? Que hay una influencia externa en todos los casos, ¿no? Entonces, ahora, agradeciendo a DPH la invitación, ¿no? Ya entrando, pues, ¿no? Esta última parte del año, estamos ya próximos a celebrar las fiestas, ¿no? De Navidad, ya a 60 días, no menos de 60 días, creo, 6 semanas, ¿no? Desde celebrar ya las fiestas y todo eso. Nos parece un momento muy importante para conversar de estos aspectos que definitivamente tienen que repercutir y tienen que impactar de forma positiva en la seguridad, en la prevención de los accidentes, siniestros y otro concepto que queramos aplicar en campo. Como decíamos inicialmente, el tema de la conciencia situacional se asocia mucho al tema de la aviación, porque es el tema donde más se ha trabajado. Ahora, si ustedes me preguntan, ya Javier, ¿y cuándo empieza esto de la conciencia situacional? ¿No? Esto ya es algo que siempre ha estado de alguna u otra forma en la literatura, ¿no? Sun Tzu, por ejemplo, en su libro El arte de la guerra, ¿no? En el cual plantea, pues, algunas máximas, ¿no? Como conoce a tu enemigo y conoce a ti mismo y ganarás 1000 batallas, ¿no? Habla, pues, ¿no? De ese autoconocimiento, esa autorreflexión, ¿no? De esa introspección, por un lado. Pero por otro lado también se habla, ¿no? Hay otra frase muy bonita del libro del arte de la guerra, donde explica pues que la mejor forma de ganar al enemigo no es a través pues, ¿no? de la aplicación directa de la violencia, ¿no? De la fuerza, sino más bien como resultado, ¿no? De un buen trabajo de inteligencia, una buena estrategia, que le haga pensar al otro y que lo haga tomar decisiones que finalmente te terminen beneficiando, ¿no? Entonces, esos son datos muy interesantes acerca, ¿no? de los principios de la conciencia situacional. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay que recordar que los Estados Unidos todavía siguieron en guerras. ¿No? Vino la famosa guerra bueno, en el 48 esta, ¿no? Esta guerra, ¿no? De Palestina contra, ¿no?
los israelitas, ¿no? Los israelíes que invaden el territorio y lo ocupan, los ingleses lo dejan, bueno. Pero también vinieron otros conflictos armados importantes, ¿no? Uno de los más importantes en ese periodo, ¿no? Entre el 40 y el 50, precisamente la guerra de Corea. Entonces, en la guerra de Corea, una de las cosas interesantes que sucede es que se pasa de una aviación que era, ¿no? Que todo giraba en torno a las turbinas, a las hélices, ¿no? Se pasa pues a un nuevo diseño de cohete, a un nuevo diseño de aviones, ¿no? Con sistemas, con motores, ¿no? Que permitían un rendimiento, una velocidad mucho mayor, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no? En ese cambio tecnológico, van a ocurrir una serie de planteamientos, ¿no? Y dentro de esos planteamientos, por ejemplo, eh, lógicamente, ¿no? Tenía que obedecer al hecho de que si uno pone un avión de combate, el avión de combate, pues su objetivo que es derribar otros aviones o ejecutar maniobras de bombardeo, ¿no? Tiene que hacerlo de forma precisa y tiene que hacerlo, pues, alcanzando los mayores estándares y la mayor efectividad, ¿no? Pero en ese momento de cambio tecnológico, es decir, de pasar de motores, ¿no? De hélice a motores a turbinas, ¿no? Entonces ocurre pues ciertas adaptaciones. Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, en esa guerra, el gobierno de los Estados Unidos empieza pues un poco a investigar el asunto, ¿no? Ya cómo podemos hacer para que nuestros pilotos, ¿no? Tengan un mejor rendimiento. Entonces ahí van a empezar a plantear ya algunos principios importantes, ¿no? No solo de la seguridad operacional, ¿no? Es decir, el hecho de prevenir accidentes en el ámbito aeronáutico, sino también de mejorar el desempeño, la eficiencia de los aviones. Y ahora vamos a conversar un poquito acerca de este tema, ¿no? Quiénes son algunos artífices y seguramente, bueno, todavía, ¿no? En el año 95, al año 2000, ¿no? Se plantean precisamente ya de una forma mucho más sistemática estos conceptos, ¿no? Ya más especializados, ¿no? Como parte, pues, ¿no? De los componentes cognitivos, ¿no? De las labores de la conducción, del pilotaje de aeronaves, ¿no? Inicialmente aeronaves de guerra. Pero ya al día de hoy, por ejemplo, estos conceptos, ¿no? De conciencia situacional, ¿no? Ya trascienden la aeronáutica militar y pasan también a la aeronáutica civil. Porque dicho sea de paso, ¿no? Los aviones comerciales, los aviones civiles, ¿no? Son pues no los que prácticamente dominan los cielos, por un lado, y por otro lado, ¿no? La aviación hasta el día de hoy pues ha garantizado siempre una disminución de los porcentajes, los ratios de accidentabilidad. Entonces nosotros tenemos que de aprender de ellos, ¿no? Algo bueno deben estar haciendo. Y en esta noche vamos a conocer un poquito acerca de esto, no solo desde la perspectiva del psicólogo investigador o psicólogo pues interesado en estos temas, sino también desde la perspectiva propia del piloto, ¿no? O sea, el pilotaje, el aprendizaje, de pilotear aeronaves también conlleva, pues, ¿no? A tener en cuenta algunos conceptos que finalmente uno también los termina aplicando en la vida diaria, ¿no? Trasciende el espacio en ese sentido, no solamente el pilotaje de aeronaves, sino, pues, conducir un auto, ¿no? Trazar, pues, ¿no? Pues, diseñar un proceso, una intervención. Hablar de la conciencia situacional es hablar de la percepción de los elementos ambientales, es hablar también de la comprensión de los significados de estos elementos y también hacer un ejercicio de proyección de este estado y las consecuencias. Es decir, como veremos más adelante, hablar de la conciencia situacional es estar consciente ¿no? de los elementos que están en el ambiente, percibir, mapear, número uno. Número dos, comprender rápidamente su significado, positivo, negativo, alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo, riesgo tolerable, riesgo aceptable. Y finalmente, en base a esa valoración que nosotros hacemos, pasar a la acción, ¿no? Entonces tenemos percepción, valoración, acción, algo así como eso. También es un campo de estudio, la conciencia situacional, que se preocupa por la comprensión del medio ambiente crítico para la toma de decisiones. Es decir, en los seres humanos, yo sé que a veces es mucho más fácil
que nosotros nos concentremos solamente en el aspecto conductual, en el comportamiento observado. Pero también tenemos que recordar que no todo es comportamiento observado, ¿no? También hay una serie de procesos que no vamos a ver, que vamos a inferir, que vamos a teorizar, y son procesos que van a ocurrir y están ocurriendo incluso en este momento. Entonces es importante conocer estos procesos, ¿no? Porque en las operaciones aéreas, pues, ¿no? Ustedes saben, ¿no? La información, los datos van cambiando de forma dinámica, ¿no? La interacción entre diferentes sistemas de datos, ¿no? El sistema, pues, ¿no? De la pilotaje de la aeronave, información, pues, ¿no? Que uno tiene que transmitir a las torres de control, a los puntos de tráfico, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Uno tiene que seguir un patrón, unos estándares, cumplir, ¿no? Con cabalidad los estándares, pero no solamente es un tema de cumplimiento, sino es un tema de saber lo que se está haciendo. Y si eso que se está haciendo o eso que está ocurriendo tendría un impacto negativo en el desarrollo de las operaciones. Y esto se puede aplicar no solamente al ámbito civil, perdón, al ámbito del transporte civil, sino también, por ejemplo, a la navegación de buques, a las operaciones, pues, de transporte de mercancías por el mar. Estamos próximos a inaugurar el puerto de Chancay, ¿no? Qué bonito sería que también ustedes vayan aprendiendo, preparándose. En algún momento no solo van a estar trabajando en el tema de la construcción, en el tema, pues, ¿no? De la edificación de las estructuras de un puerto, sino también, pues, conversando con los pilotos, con los capitanes de estos buques, de estos naves mercantes, ¿no? Evaluando, pues, ¿no? Su conciencia situacional, evaluando su desempeño cognitivo y evaluando también el impacto de factores que pueden generar o incrementar los niveles de estrés en el personal. O sea, ese aspecto también va a llegar acá en algún momento, ¿no? Ya me imagino que próximamente, en menos de 5 años, ya quizás el que esté acá dando este curso o dando esta explicación sea alguien de ustedes que ya esté trabajando en esos temas, ¿no? Hablar de una conciencia situacional en términos simples es hablar que el individuo, la persona, sabe lo que ocurre para poder figurarse lo que debe hacer, ¿no? En otras palabras, cuando hace o planea algo, sabe lo que puede pasar, sabe los pros y los contras. Entonces, de repente ustedes dirán, pero Javier, eso es muy estresante, son muchas cosas. Lo ideal, lo interesante de este tipo de aspectos, ¿no? Es que al analizar sistemas, ¿no? Primero tenemos que seguir líneas, aspectos generales, para después entrar en detalles, ¿no? A veces tomar decisión o concentrarnos netamente en los detalles no puede ser peligroso, ¿no? De hecho, hay un dicho antiguo, muy, muy conocido, que dice, el diablo está en los detalles. O sea, claro, o sea, si te vas a meter en detalles, puedes perder tiempo importante para resolver otras cosas. Si tú planteas las cosas como un conjunto de sistemas, primero puedes ver los indicadores grandes de los sistemas, para después, en el sistema donde las cosas no están funcionando aparentemente bien, ya puedes entrar y concentrarte en algunos detalles, ¿no? Bueno, ese tipo de decisiones, por ejemplo, ¿cómo se llega, no? ¿Cómo se llega a tomar ese tipo de decisiones? Entonces ya ustedes estarán pensando, Javier, entonces el entrenamiento ya tiene que ser importante. Por supuesto que el entrenamiento va a ser importante, pero previamente van a haber otros factores. Y dentro de esos factores, por ejemplo, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta, al analizar, ¿no? La conciencia situacional, un aspecto muy interesante. Me imagino que ustedes en este momento ya están viendo en la pantalla este gráfico, ¿no? Donde ustedes tienen ahí dos conos, ¿no? Tienen en la primera parte, en la parte superior, ven que dice la palabra pasado absoluto, ¿no? En la parte inferior ven que dice futuro absoluto, ¿no? Y acá hay una X. Entonces vamos a continuar esta conversación haciéndoles una pequeña pregunta, ¿no? ¿Qué es X? ¿Qué significa o qué es X? Según su planteamiento, a ver, según su observación. ¿Qué significa X? El presente de repente. Estimado Juan, perfecto, es el presente, ¿no? Y nosotros una de las cosas que
tenemos que aprender como un principio básico de la conciencia situacional es que ese presente se está desplazando constantemente, número uno. Número dos, en la medida que ese presente se desplaza, hay factores que son conocidos, ¿no? Los factores conocidos son aquellos que están dentro del cono, es decir, acá en la línea, en el circulito, ¿no? En el ovoide azul, ¿no? Y también tienes aspectos que están fuera de ese ovoide azul, y esos aspectos que están fuera del ovoide azul corresponden pues a las cosas que no conocemos y están pasando también. Y cuando las cosas pasan, cuando, ¿no? El futuro, ¿no? El presente se va desplazando, ¿no? También hay una serie de cosas del pasado que conocemos, pero también existe una serie de cosas del pasado que nosotros no conocemos. Entonces, uno de los principios importantes en la implementación, en el análisis, en pensar entonces en una conciencia situacional, es tener en cuenta que el presente, ¿no? Finalmente termina siendo pues una función, ¿no? De disminuir el campo de conocimiento. O sea, ven que el campo de conocimiento acá, el punto, ¿no? Se va reduciendo a medida que pasa. Y mientras va bajando, pues, ¿no? Las demás áreas se siguen desplazando, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una conclusión importante, ¿no? Hablar de conciencia situacional es lo que los psicólogos de la Gestalt, por ejemplo, decían, ¿no? De una manera muy relajada, de una manera a veces poco rigurosa, ¿no? Decían, pues, estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Y dada la casualidad que la observación y el trabajo en diferentes tipos de operaciones nos ha llevado a esa misma conclusión, ¿no? Hablar de la conciencia situacional es hablar del aquí y el ahora, estar enfocados en un aspecto, teniendo en cuenta algunos aspectos del pasado que conocemos y también teniendo en cuenta que precisamente esos aspectos del pasado podrían generar un impacto, podrían generar una circunstancia en el futuro. Y todo esto se va desplazando en el día a día. Lo curioso en este aspecto es que al hablar de conciencia situacional, no solamente tendríamos que referirnos, ¿no? A las operaciones aéreas o las operaciones en mina, ¿no? El manejo, pues, el manejo de la flota, sino en cualquier actividad humana, ¿no? Lo ideal es estar concentrado, es estar atento, ¿no? Estar con mi atención al 100%, ¿no? En la medida que yo estoy trabajando, concentrado en algo, ¿no? Ya, si de repente ya yo dejé de trabajar y me quiero relajar y quiero ver una película, una serie, ya, pues, ¿no? Teniendo en cuenta siempre también, pues, ¿no? Ya me voy a relajar, pero teniendo en cuenta que ya tengo que cumplir mis horas de sueño, ¿no? Si uno está en el trabajo, un aspecto imperdonable, ¿no? Es que a veces uno pierde la conciencia de las horas de sueño, ¿verdad? Entonces, uno va a descansar o así viendo mi serie, está interesante, ¿no? Está adictiva, ¿no? No me puedo despegar, ¿no? Imagínate eso un domingo a las 12 de la noche. Al día siguiente, lunes, ¿cómo te presentas a trabajar? Entonces, eh, hablar de la conciencia situacional implica, pues, hablar de estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Lo que a veces tanto nos hablaban los psicólogos de la Gestalt y nosotros lo mirábamos un poco con desdén, ¿no? Decía, mira, pobrecito, ¿no? ¿No? Pero es cierto, pues, ¿no? O sea, en la medida que nosotros queremos hacer algo y queremos hacerlo bien, porque calidad, por ejemplo, cuando aplicamos los principios de la calidad al trabajo, calidad te pide hacer las cosas bien desde el primer momento. Pero para hacer las cosas bien desde el primer momento, tienes que pasar por una suerte de planificación de las actividades, ¿no? Ejecución, ¿no? Planificar el hacer algunas cosas, ¿no? Eh, Como lo decía ya, como la... seguidamente, perdón, verificar aquellas cosas y finalmente actuar, ¿no? O sea, recordar, ¿no? O sea, calidad te va a pedir siempre, ¿no? Que tengas en cuenta esos cuatro plazos, ¿no? Planifica, ¿no? Haz, ¿no? El hacer, realiza las actividades, ¿no? Verificar el resultado y actuar o ajustar, ¿no? Si es que es necesario, ¿no? Entonces, eso también, pues, es una forma, ¿no? De estar en el aquí y el ahora en el trabajo. Un concepto clave en la investigación de los factores humanos, ¿no? Es precisamente el hecho de la conciencia situacional,
y que también se le conocen del inglés, ¿no? De una forma muy abreviada, ¿no? El C2, ¿no? Que es el comando y control en inglés. Y en cualquiera de los dominios, ¿no? Donde uno también utilice tecnología, ¿no? Y haya situaciones complejas que puedan afectar negativamente a que la persona tome decisiones. Ahora, y si ustedes me preguntan, ya, Javier, y de todas las cosas que te pueden pasar, ¿cuál puede ser la más compleja? Y la respuesta es muy peculiar, porque una de las cosas que nos puede pasar a todos en todo el momento son las distracciones, ¿no? Una pequeña distracción, ¿no? En investigación de accidentes aéreos, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de un accidente muy puntual, que es el accidente de TAMS que ocurrió en la localidad de Andoas, ¿no? Allá por el año 1998, ¿no? En ese accidente, por ejemplo, una de las cosas que, bueno, lo comenta en el reporte, ¿no? Es que había una conversación informal entre el capitán y el copiloto. Estaban conversando ahí sobre lo que iban a hacer cuando llegaran a la ciudad, porque después de Andoas iban a hacer un recorrido, iban a hacer un viaje a la ciudad. Y en esa conversación pues estaban hablando de cualquier cosa menos pues no con el control de los parámetros de la operación. Estaba en ese momento el avión estaba haciendo una aproximación, estaba ya dando la vuelta, iba a planificar la vuelta para la entrada al aeropuerto, empezaba el descenso y no se dieron cuenta pues que la ubicación del avión estaba ligeramente ¿no? por delante del punto de donde tenían que ubicarse. Y lamentablemente el avión terminó rozando las copas de los árboles ¿no? Con las llantas posteriores, ¿no? Las llantas que están debajo de las alas y lamentablemente pues el avión terminó estrellándose y murieron casi el 90%, casi el 90% de las personas que estaban en el avión, ¿no? O sea, se salvaron dos azafatas y se salvaron cinco o seis personas más. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de casos, ¿no? Las distracciones, ¿no? Yo sé que a veces nosotros conversamos, estamos manejando en el auto, ¿no? Con colegas, un compañero retornando de actividades de operación y a veces pues, ¿no? Surge un motivo de conversación, pero precisamente ese factor, ¿no? La distracción en las operaciones termina siendo un aspecto. Ahora, esa situación, ¿no? ¿Por qué las personas se distraen? ¿No? Bueno, si uno se distrae es porque está muy concentrado. Ojo, ¿no? Oh, interesante ese planteamiento, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Lo ideal es, pues, que lo ideal, lo recomendable, lo correcto sería, pues, que mientras uno realice determinadas maniobras, realice determinadas actividades, debería haber, pues, un silencio estéril, ¿no? Porque la otra persona pueda concentrarse y terminar, pues, ¿no? De hacer sus maniobras. Ya, después de hacer las maniobras, ya, de repente podría intercambiarse un comentario, una opinión, por ejemplo, en casos de la conducción, ¿no? ¿Cuántos accidentes ocurren, no? Yo no sé si ustedes han escuchado o han visto, por ejemplo, en la conducción de vehículos, que hay personas que están escuchando su música, ¿no? Y de repente al momento de que van a estacionar el auto, tienen que bajar el volumen de la música. ¿Han observado eso alguna vez? A ver, vamos a... ¿Han observado que algunas personas bajan el volumen de la música para estacionarse? O solamente yo lo he observado. Ah, ¿por qué lo hacen, no? Es que precisamente ¿no? El hecho de tener la música a un alto volumen genera cierta distracción, ¿no? Se genera cierta falta de concentración, ¿no? Ahora, si usted es muy observador, se va a dar cuenta que hay personas cuando hacen cosas en las cuales tienen que estar altamente concentradas, incluso van a hacer una serie de gesticulaciones, ¿no? Hay personas que van a sacar la lengua, se van a morder, ¿no? Están concentrándose, ¿no? Necesitan focalizar su atención. Entonces, las distracciones es quizás uno de los aspectos más importantes que van a afectar a los individuos en el momento de que hacen maniobras de riesgo. Pero aquí hay más cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos, por psicología general, que el rango de atención que uno mantiene, pues, ¿no? Con un alto nivel atencional, ¿no? Es, bueno, en población general, ¿no? Aproximadamente de 15 a 20 minutos, ¿no? Todo lo que ocurra después de 15 a 20 minutos ya va perdiendo y la concentración ya es más proclive a que sea afectada por eventos distractores, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar siempre a que en estos procesos, ¿no? De trabajo, donde vamos a encontrar actividades de alto riesgo, por ejemplo, ¿no?
uno de los aspectos importantes es que las personas cumplan con ciertos perfiles. Y dentro de esos perfiles vamos a encontrar pues exigencias cognitivas, vamos a encontrar exigencias emocionales y vamos a encontrar también exigencias motivacionales, ¿no? Y es un tema que nunca termina siendo fácil de manejar, ¿no? Porque nosotros podemos plantear un perfil. Mira, yo quiero una persona que haga esto a veces. Y viene después la pregunta, ¿ya? ¿Y cuánto le vamos a pagar? No le vamos a pagar tanto. Entonces, a veces por ese planteamiento económico, ¿no? Va a ser muy difícil encontrar un perfil, ¿no? O sea, claro, quieres una persona que sea pues concentrada, que sea atenta, que tenga una buena capacidad de toma de decisiones. Pucha, pero ese tipo de persona pues no te va a aceptar un sueldo de 4K o de 5K, esa persona te va a aceptar un sueldo de 10K o de 15K, ¿no? Entonces es un aspecto bien peculiar, ¿no? Porque una cosa es tener en cuenta estos aspectos, cómo se enfocan, cómo se tienen en cuenta, y otra cosa también es tener en cuenta, ¿no? Lo que tú como organización tienes pues como condiciones de trabajo, ¿no? Si tu plantilla económica de repente es muy baja, ¿no? Entonces de repente no le vas a poder pagar. Entonces, ¿qué te queda? No puedes contratar al que tiene todos los requisitos, ok. Si no vas contratando a los que por ahí pues se vayan ajustando, se vayan acercando, ¿no? Pero a veces tomar ese tipo de decisiones también terminan siendo de alto riesgo, porque ingresan a trabajar personas o son contratadas personas que de repente, pues, ¿no? Las capacidades, las categorías, ¿no? Los rangos están, pues, en la línea o por debajo de la línea. Entonces, no, el resultado final muchas veces no es el que uno va a esperar. Entonces, esos son aspectos que a veces nosotros no vamos a poder controlar, ¿no? Tú puedes ser un buen psicólogo, hacer un buen proceso de selección, pero después la persona pregunta, ya, ¿y cómo es? Mira, son tanto, no lo acepto, no hay nomás, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros que trabajamos en procesos, asesoramos en procesos de reclutamiento, ¿no? De selección de personal para la operación de maquinaria pesada, a veces le mandamos candidatos y después le llamamos al candidato, ¿y qué pasó? ¿Por qué no has continuado? No, me dicen, lo que me ofrecían no estaba en mi expectativa, por eso sueldo no, mejor me voy a otro proyecto que está más cerca o mejores condiciones. Entonces, son aspectos con los cuales nos vamos a chocar, ¿no? Que van a constituir pues, un factor de riesgo. Van a constituir también, pues, ¿no? Como se dice, una amenaza del medio externo. Dentro de la conciencia situacional, allá por los, como decía, ¿no? Allá por los años de 1950, los norteamericanos empezaron a centrarse mucho, ¿no? En identificar cuáles eran los factores para garantizar un rendimiento de los pilotos, ¿no? Y, por ejemplo, eso le llamaban el ACE Factor, ¿no? Lo que iba a garantizar que los pilotos tuvieran el más alto desempeño. Pero también, ¿no? También, y esto es bien curioso, ¿no? Porque un piloto norteamericano, ¿no? Conocido como, bueno, John Boyd, ¿no? Comandante y coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana, ¿no? Célebre por sus estrategias, ¿no? De ataque, plantea pues una estructura, ¿no? Plantea un modelo, ¿no? También conocido como el modelo WDA, ¿no? ODA, ¿no? En este modelo WDA, lo que él plantea es que la conciencia situacional parte primero siempre de la observación del ambiente, ¿no? Si en esa observación del ambiente detecto yo, ¿no? Una situación que no es lo esperado o no es lo particular, perdón, no es lo propio para ese momento, yo debo de orientar mi atención, decir, "Oye, y esto, ¿no? Para seguidamente, de acuerdo a eso, decidir, ¿no? Si procedo con una situación de, ¿no? Cumplir mis acercamientos o cumplir, ¿no? Mis procedimientos o actuar, ¿no? Y finalmente actuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este modelo WDA, lo que va a ser importante es primero observar, ¿no? Y si nosotros recordamos, por ejemplo, ¿no? Los 5 planteamientos del sistema STOP, ¿no? ¿No? A ver, por favor, ¿recuerdan los 5 planteamientos del sistema STOP de seguridad? A ver, 5 planteamientos, los 5 componentes del sistema STOP de seguridad.
Stop de Dupont. A ver, ¿alguien recuerda a ver cuáles son los cinco componentes? A ver, alguien que haya llevado el curso Stop, ¿cuáles eran estos cinco componentes del curso Stop? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer primero? ¿Mm? A ver, por favor, a ver los que estamos trabajando en seguridad, los que han llevado, por ejemplo, ya la inducción Stop, ¿no? Que recordar que stop es este proceso, ¿no? De la observada preventiva a través de la observación, la seguridad preventiva a través de la observación. ¿Qué nos dice el sistema stop? A ver, comentarios. Nadie. El sistema stop nos da algo parecido, ¿no? Primero observar, decidir, ¿no? Evaluar, analizar, ¿no? Eh, aplicar, ¿no? Y verificar, ¿no? Si está funcionando o no funciona el control, ¿no? Aplicar el control, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de procesos finalmente van a terminar generando en el individuo que lo aplica cierta disciplina, cierta atención, ¿no? Cierta conciencia. Y aquí el tema, en esta primera parte, ¿no? De la conciencia situacional pasa precisamente, ¿no? Por esa atención, por esa concentración y ese análisis del entorno que nosotros realizamos desde un momento inicial. Pero no solamente tiene que quedar ahí, sino que esto también tiene que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque dentro de los modelos de la comprensión de la conciencia situacional, nosotros tenemos que tener en cuenta un modelo que fue planteado ya allá por los años 1988, ¿no? Corregido y aumentado del año 95 y el año 2000. Es un modelo planteado por Mika Hensey, ¿no? Como ustedes pueden ver, es una profesional, investigadora en estos aspectos, ¿no? Y una de las cosas que nos plantea la profesora Hensey, ¿no? Es que dentro del modelo de la conciencia situacional, por lo primero que debemos comenzar es por la percepción. ¿La percepción de qué o en qué sentido? En el sentido de que tenemos que monitorizar, ¿no? Detectar evidencias del conocimiento básico, ¿no? A lo cual también se le conoce como el nivel uno, ¿no? Y aquí corresponde el nivel más básico de conciencia situacional, que corresponde a la conciencia de múltiples elementos, ya sea objetos, eventos, gente, sistemas, factores ambientales y sus estados presentes, la localización, condiciones, modos y acciones. En este nivel, por ejemplo, se tienen datos relevantes del dominio específico, ¿no? Cuando hay muchos datos en este nivel, se hace una selección de datos apropiados. Ya no trabaja por datos específicos, trabaja por sistemas de datos, ¿no? Por conjunto de datos, ¿no? Por matrices, por ramales, ¿no? Para que tu proceso también no lleve a meterte tanto en detalle, sino primero analiza ramales y después te metes a datos específicos. El segundo punto, una vez pasada la percepción, comienza en la comprensión. Y aquí comprende la habilidad, ¿no? De entender, comprender los datos, ¿no? El reconocimiento de patrones, la interpretación y su evaluación, a lo que también se le conoce como el nivel L2. Su resultado es una comprensión del significado global de los elementos que se han observado, ¿no? Cómo se ajustan todos en una pieza global y qué tipo de situación ocurre, qué significa en términos de objetivos, ¿no? Qué tipo de objetivos de la tarea o actividad a desarrollar. Y finalmente, un tercer componente de la conciencia situacional, recuerda, primero hay que percibir las cosas, ¿no? Entender, observar, verificar lo que no esté dentro de lo esperado, ¿no? O sea, una anomalía, ¿no? Número dos, comprender, ¿no? Si esta situación podría de alguna u otra forma, ¿no? Bueno, ¿a qué se debe, ¿no? O sea, encontrar si tiene una concatenación con algún otro aspecto, tiene alguna relación previa. Y finalmente, un tercer paso pasa por la proyección, ¿no? Cuando hablamos de la proyección, hablamos netamente de un proceso de anticipación o simulación mental. Ya, esta situación, si no lo controlo, ya, ¿qué ocurre? ¿No? Ahora, por ejemplo, ya ese tipo de nivel, estamos hablando de un nivel 3, ¿no? Y de acuerdo a ello, una conciencia de cómo se ajusta la situación con las expectativas y las planificaciones previas, averiguando cuáles son los eventos y estados posibles o probables que podrían ocurrir
Este es el nivel más alto de conciencia situacional, cuando ya podemos proyectar los datos. Ahora, aquí viene una pregunta muy interesante. Ya, ¿y cómo desarrollamos estos aspectos? ¿Cómo desarrollamos la percepción, la comprensión, la proyección? Como ya mencionábamos inicialmente en la primera parte de la conversación, ¿no? Nosotros decíamos que quizás un aspecto importante, un aspecto necesario, comienza con la parte de la evaluación, ¿no? En el Perú, por ejemplo, nosotros le llamamos a esto la famosa evaluación preocupacional, ¿no? Detectamos, ¿no? Si la persona, el candidato, el trabajador que está postulando o que está pasando su examen médico ocupacional, tiene las características, ¿no? Que son compatibles con el puesto de trabajo. Y para ello nosotros tenemos que conocer dentro de las familias, dentro de los grupos de puesto de trabajo, cuáles son las condiciones, cuáles son las características, las competencias requeridas, ¿no? Y si lamentablemente la persona no cumple, ¿no? O no tiene pues esas condiciones, nuestro deber, por encima de asignar un rótulo como apto o no apto, nuestra responsabilidad finalmente es reportar, ¿no? Es indicar, ¿no? A la empresa que nos ha pedido hacer la evaluación, es reportarle los resultados que hemos encontrado, ¿no? Si esta persona qué tan compatible, ¿no? O de repente tiene hay alguna circunstancia que sí puede constituir un elemento de riesgo, ¿no? Y eso para la empresa va a ser importante, ¿no? Porque al menos ellos ya van a estar avisados, ¿no? Si la empresa tiene un médico ocupacional, el médico ocupacional revisa los datos. Si en el futuro nosotros no quisiéramos, pero si ocurriese un accidente, si ocurriese pues una situación pues no que afecte contra la integridad de la persona, ustedes tengan por seguro que lo primero que se va a hacer es empezar a revisar la información, ¿no? No solamente de la evaluación, la parte física del trabajador, ¿no? Si tenía las condiciones, no tenía las condiciones, algún tipo, ¿no? de situación, sino uno de los aspectos importantes que se va a revisar es la evaluación psicológica, ¿no? La evaluación de filtro, ¿no? Yo sé que acá en el Perú, pues, ¿no? El que hace selección evalúa, ¿no? El jefe entrevista, evalúa, ¿no? Nosotros finalmente en la evaluación preocupacional también hacemos nuestra evaluación, pero esa evaluación que nosotros hacemos tiene que estar bien orientada e identificar si es que hay aspectos que no son compatibles, ¿no? Hay aspectos que van a representar un riesgo y nuestro trabajo es reportar. O sea, nuestro trabajo a veces cuando escuchamos esto, no, pero el psicólogo me ha jalado, ¿no? A veces escuchamos mucho, ¿no? En el tema de los procesos de selección, yo lo escucho mucho de familiares, personas a veces con las cuales vamos a visitar y nos vamos a almorzar. No, que a mí me jalaron en la evaluación psicológica porque supuestamente no dibujé a la persona, me jalaron por el dibujo del hombre bajo la lluvia, ¿no? Entonces, eso es parte de la fantasía, pues, ¿no? De las personas que pasan por un proceso de evaluación. Sabemos perfectamente que no te van a jalar por un hombre bajo la lluvia, te van a jalar porque de repente hay una situación que es incompatible con el puesto de trabajo, una exigencia, una experiencia previa, ¿no? Entonces, pero hay que recordar que precisamente nosotros tenemos que hacer un buen proceso de evaluación para hacer una detección temprana de estos aspectos, ¿no? Y con ello evitar el hecho de que vaya gestándose una situación en la que finalmente se genere pues un accidente, porque de repente esta persona no debió estar en ese puesto de trabajo, ¿no? Cuidando y controlando siempre también el hecho de no cometer errores, ¿no? En el proceso, porque volvemos a decirlo, ¿no? Incluso nosotros en nuestro proceso de evaluación podemos cometer errores y que ya están tipificados y ya están estudiados, ¿no? Los errores tipo uno, los errores tipo 2, ¿no? Errores donde tú contratas a alguien que no deberías contratar o donde tú no apruebas a alguien que deberías haber aprobado, ¿no? Esos tipos de errores, por ejemplo, que son errores tan básicos que tranquilamente con una capacitación en evaluación preocupacional uno podría estar pues rápidamente abordando, ¿no? De forma efectiva para que no genere un problema en el largo plazo. En relación a las medidas de la conciencia situacional, ¿cómo medimos? ¿Cómo sabemos si esto está incrementando, está mejorando? Vamos a encontrar que hay una variedad de técnicas disponibles y estas técnicas
van a variar en gran medida en relación a los parámetros que van desde la intrusividad, ¿no? El impacto de situaciones externas, el alcance del toma de decisiones, el alcance de la Claro. conciencia y de la artificialidad de las tareas a realizar. Siempre hay un aspecto importante en la realización de las tareas de alto riesgo, ¿no? Y es que a veces en la realización de este tipo de actividades, uno lamentablemente pues termina confiándose de más, ¿no? En algunos procesos, en algunos parámetros, o en algunas estrategias, o en algunas técnicas. Uno aquí, por ejemplo, ¿no? Al momento pues, ¿no? De operar este tipo de, ¿no? aeronaves o vehículos, bueno, tiene que conocer todos sus parámetros, ¿no? De hecho, uno tiene que haber aprobado, ¿no? Los cursos que son requisitos para cada modelo de aeronave, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los pilotos, ¿no? Del mundo civil, a veces uno piensa, el piloto solamente opera, pilotea su avión un rato y de ahí ya se va a descansar, ¿no? Lo que no sabe la mayoría de personas, ¿no? Es que los pilotos, ¿no? Están obligados a pasar, ¿no? Una o dos veces al año ciertos exámenes. Y el piloto no es que esté sin hacer nada, ¿no? Uno lo ve todo relajado, todo tranquilo, pero el piloto tiene que estar repasando, leyendo sus manuales, tiene que ejecutar, pues, ¿no? Sus simulaciones, tiene que estar, ¿no? ahí con su certificador, ¿no? Con su inspector, que esté chequeando constantemente que el personal, pues, no cumpla, ¿no? ¿No? A cabalidad, ¿no? Con una lista de acciones, con una lista de procedimientos, cada vez que éste termine operando una aeronave. Muy bien. Ahora, hay tres medidas o tres categorías principales de medidas que se implementan para generar y controlar la conciencia situacional. La primera de ellas tiene que ver con las medidas explícitas, que son aquellas en las cuales se pretende capturar la forma de percibir y comprender los elementos, ¿no? Clave de cada situación a la cual uno se está enfrentando y van a involucrar siempre el uso de pruebas o cuestiones diseñadas para provocar en los sujetos un autorreporte de su conciencia situacional actual, ¿no? Es decir, hablar de las medidas explícitas son las que ya todo el mundo sabe, ¿no? Ya las conoce, sabe que son parte de los chequeos rutinarios a los cuales uno se va a ver sometido y uno tiene que cumplir con el más alto estándar. O sea, por ejemplo, en los chequeos rutinarios, ¿no? O en los chequeos para revalidación o mantener, pues, ¿no? La categorización o mantener, pues, ¿no? Las licencias, no es que tú apruebas con 11 o 12 en una escala de 20, ¿no? Tú tienes que aprobar con un 20 tienes que aprobar con un 20 de 20, ¿no? Y eso va a ser resultado, eso va a ser el producto de haber pues estado de estar constantemente en revisión, chequeo de tus manuales, ¿no? Es decir, ¿no? El personal, el profesional dedicado al mundo aeronáutico tiene pues que estar en constante revisión. Javier, pero esas son cosas que uno ya sabe, ¿sí? Pero por más que son cosas que uno ya sabe, uno tiene que estar revisándolas, chequeándolas, ¿no? Y a pesar, por ejemplo, de que en el mundo de la aviación uno va a contar con ayudas, como por ejemplo, ¿no? El tema de las listas de chequeo, ¿no? Tanto para el arranque de la unidad, tanto para ¿no? el proceso, ¿no? de despegue, tanto para de las comunicaciones aeronáuticas, ¿no? Tanto para los vuelos nivelados, ¿no? Los vuelos, los desplazamientos de un punto a otro punto, ¿no? Uno tiene que cumplir una serie de checklists que se van verificando, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los casos de los vuelos comerciales, ¿no? Siempre está pues la persona que está al mando de la cabina y está pues, ¿no? El segundo al mando. Entonces, mientras uno va operando, el otro va pues revisando la lista de chequeo, lo que hay que hacer. Y si ocurren incidencias, ¿no? Ya entre los dos pues tienen que proceder a la implementación de los procesos de emergencia, ¿no? Que más adelante vamos a conversar acerca de eso. Pero ahora nos vamos a centrar, ya hemos hablado de las medidas explícitas, de las que todo el mundo conoce, son estos chequeos rutinarios que van evaluando cuál es tu desempeño, y ese desempeño y esa actuación, ese entrenamiento comienza desde las primeras fases del aprendizaje del vuelo y se van a continuar a lo largo de toda la vida, de todo el desarrollo del trabajo. Las tecnologías van a ir cambiando, ¿no? Ah, no, Algunos procedimientos pues, van a irse puta, adaptando no maté. también, pero en la medida de lo posible,
esas cosas se van a ir repitiendo, ¿no? El proceso finalmente uno va a tener que repetir, ¿no? Y uno va a ganar ahí esta experiencia, ¿no? Va a recordar algunas cosas, le va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero es como cuando yo no sé si ustedes han ido alguna vez a un recital, ¿no? Claro, ¿no? Ustedes ven a los cantantes y los cantantes cantan ¿no? a capela, ¿no? Pero, por ejemplo, en los recitales de música clásica, ¿no? Ustedes ven, pues, que están los músicos y tienen la partitura, ¿no? Así como los músicos tienen la partitura, al operar este vehículo, al operar aeronaves, ¿no? También uno tiene una lista de procedimientos que uno tiene que seguir. Y es como si fuera una sinfonía, ¿no? Por ejemplo, la configuración del avión para el despegue, ¿no? Que antes bueno, de que la torre de control de su indicación de pista libre y uno tenga que hacer la colación, ¿no? Pista libre, ¿no? Con la identificación previa, ¿no? El nombre de la matrícula de tu aeronave, ¿no? Tú tienes que verificar, pues, un último repaso, ¿no? Verificar tus controles, ¿no? Que esté funcionando, pues, todos los elementos que le permiten al avión, pues, mantenerse en vuelo. Una verificación rápida y te dan la autorización, ¿no? Indican que hay una pista libre, tú colacionas, pista libre, el avión despega, ¿no? Y en el aterrizaje, lo mismo. Ahora, pero antes de que llegue el aterrizaje, pues tú sabes que cuando se está en un vuelo recto y nivelado, ¿no? Ya terminando el despegue, ¿no? Y bueno, ahí también hay varios procesos, ¿no? Por ejemplo, el B1, el B2, ¿no? Hay que analizar el tema de la velocidad del avión, estar atento, ¿no? Dicho sea de paso, por ejemplo, en el mundo aeronáutico, hay dos momentos que son críticos, ¿no? Si bien es cierto, todo el vuelo puede ser crítico, hay que estar concentrado, hay dos momentos que van a ser muy importantes. El primero de ellos es el despegue y seguidamente el aterrizaje, ¿no? Entonces ahí en el despegue y el aterrizaje es cuando ocurren, pues, la mayor cantidad de siniestros, ¿no? Pues ahí tiene que estar atentos, ¿no? Con todos los sentidos, ¿no? Imagínate, pues, esta persona, ¿no? Este piloto del LATAM, ¿no? En noviembre del año 2022 que está arrancando, me parece que iba a Cajamarca o algo, no recuerdo dónde iba, y el señor está, pues, el piloto está, ¿no? Operando su aeronave, ya tenía su velocidad, ya iba a alcanzar lo que se conoce como el B2 para que ya, ¿no? Simplemente ya se eleve, ¿no? Y en ese momento, pues, entra este camión de bomberos a la pista y lamentablemente choca, pues, ¿no? Con el motor del ala, ¿no? Del ala, si no me equivoco, el ala derecha. Pues en ese momento, ¿no? Ahí el piloto tuvo que cortar. O sea, desde lo que iba a despegar, corta el despegue, ¿no? Y empieza, pues, ¿no? A tratar de recuperar ¿no? Bueno, dentro del procedimiento de emergencia, pues, es cortar, pues, y recuperar el control de la aeronave, ¿no? Tratar de que la aeronave no se vaya a salir desde la pista, porque si se sale de la pista, ¿no? Hay que recordar que esos aviones, ¿no? Usualmente, cuando los aviones van a despegar, ¿no? Por ejemplo, van cargados de combustible, ¿no? Si el avión hubiera despegado en esas condiciones, ¿no? Estaba muy lleno, ¿no? Entonces, hubiera podido haber un incendio y toda la nave explotar, ¿no? O sea, básicamente lo que ocurrió en noviembre del 2022 fue un milagro, o sea, la situación fue bastante favorable, ¿no? O sea, bueno, lamentablemente hubo pérdida, ¿no? De vidas humanas, ¿no? La vida de los bomberos, pero la situación hubiera podido haber sido mucho más crítica. Felizmente, ¿no? El piloto pudo recuperar el control de la aeronave, ¿no? Aterrizarla de forma segura y también iniciar ahí los procesos, pues, ¿no? De evacuación, todo con previa coordinación. Allá hay una serie de procedimientos que se tuvieron que haber cumplido. Y eso nos hace pensar también en que así como se plantean medidas explícitas para el conocimiento ¿no? de la conciencia situacional, también van a existir una serie de medidas implícitas. Y aquí vamos a hablar de aquellas que tienen que ver con una inferencia, ¿no? Una inferencia de las cosas cómo tú vas a reaccionar, ¿no? Previamente esto ya debe haber sido enseñado, debe haber sido aprendido, y que ya se supone que tú debes aplicarlas, ¿no?
caso de que esto suceda. Y también esto hace referencia a que si ocurren siniestros, pues no, la persona no ya tenga de antemano, ya sepa de antemano cuáles son las acciones, cuáles son las cosas que debe hacer frente a la ocurrencia de ese tipo de circunstancias. Y finalmente también, otra categoría principal van a estar dentro de lo que son las medidas subjetivas. Es decir, ¿no? Aparte de las medidas que nos proporcionan, pues las evaluaciones, el cumplimiento de la lista de chequeo, los reportes, las conductas esperadas en determinado tipo de circunstancia, también van a existir aquellas circunstancias que son valoradas por el propio por el propio piloto, por el propio copiloto, ¿no? Que de alguna u otra forma, ¿no? Finalmente tienen un impacto, ¿no? Sobre las decisiones, sobre la actuación e incluso sobre la percepción y la gestión de aquellos elementos del entorno. Entonces nosotros vamos a hablar siempre de tres medidas, de tres categorías importantes en la aplicación de medidas para mejorar o fortalecer el uso de la conciencia situacional. La primera son las medidas explícitas, implícitas y finalmente las medidas subjetivas. Otro aspecto importante, ¿no? Y con eso ya vamos a entrar aquí a la segunda parte, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con cómo generar el entrenamiento de la conciencia situacional. Aquí primero hay que hacer el siguiente comentario, y es que uno de los componentes básicos en este tipo de entrenamientos, en este tipo de procesos, pasa, ¿no? Por hacer un buen filtro, ¿no? Del personal que va a ejecutar este tipo de actividades, ¿no? Es una parte, este comentario que estamos haciendo, ¿no? Del filtro, ¿no? Del identificar a las personas que son correctas para el puesto de trabajo, que tienen las condiciones. A veces es la parte más complicada del proceso, ¿no? Encontrar a alguien que realmente quiera hacer las cosas, acepte las condiciones, que no haga las cosas porque, bueno, es lo único que tiene que hacer, ¿no? Es lo único que hay, ¿no? Y ya, a veces eso termina siendo lo más peligroso, ¿no? Porque vamos a tener personas que no van a estar enfocadas, no van a estar metidas en la tarea, ¿no? ¿Cuántos, bueno, si bien es cierto, en nuestro país el tema económico, el tema de los sueldos, bueno, incluso, ¿no? El mismo tema de tener un trabajo estable, ¿no? O un trabajo contratado es un tema que termina siendo importante, ¿no? Una de las cosas que a nosotros nos termina llamando siempre la atención, ¿no? Es el hecho de que a veces tenemos gente, pues, que está haciendo su trabajo, pero está distraída en cosas, ¿no? El tema del sueldo, ¿no? Que de repente no le alcanza, ¿no? Está pensando ya salir de días libres para trabajar en otra cosa, ¿no? Entonces, esa situación pues va a generar una distracción o la influencia, ¿no? De los problemas familiares en el día a día, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ¿no? ¿Y a cuánto no nos ha pasado esto, ¿no? Vemos que de repente los trabajadores están haciendo sus cosas, pero de repente un día lo observamos que está así todo, ¿no? Desencajado, está todo, pues no está concentrado, ¿no? No está atento, ¿no? Y de repente conversamos con el trabajador y el trabajador pues no nos explica, ¿no? Que ha terminado con su pareja, ¿no? O se ha peleado con su novia, ¿no? Yo recuerdo pues en más de una oportunidad, ¿no? A veces estamos en las áreas de calidad, de Soma, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No estás bien? Ya no te quieren decir nada, ya, entonces yo no insisto tampoco, ¿no? Pero pasa un rato, ya 10 de la mañana, 11 de la mañana, ya la oficina ya está funcionando, ya estamos trabajando, haciendo las cosas, ya, y la persona, no, mira, tengo un problema familiar, un problema complicado, y mi pareja, mi hijo, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos, ¿no? Influyen en el individuo. Y lo ideal es que las personas, ¿no? Tengan pues más o menos una estructura, pues no solucionen estos problemas ya desde casa, no se pongan de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en la minería, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos observado, por ejemplo, es que los mineros en general, pues, ¿no? A ver, cuando hemos observado mineros, nosotros tenemos dos grandes grupos ahí en los mineros, ¿no? Aquellas personas pues, que tienen una familia estable, ¿no? Tienen su esposa, ¿no?
de la casa al trabajo y viceversa, ¿no? A veces incluso ahí se hacen bromas, ¿no? Oye, tu esposa te ha dado 20 soles, ¿no? Para 10 soles para el taxi de ida, 10 soles para el taxi de venida, ¿no? ¿No? Para que no te desvíes del camino, ¿no? Entonces, eso más o menos representa el 50% de un grupo, ¿no? Gente estable, que tiene su familia, ¿no? Ya, no, es difícil que traiga, pues, o que tenga situaciones conflictivas o problemas, ¿no? Siempre están concentrados, ¿no? Y también tenemos el otro 50%, pues, ¿no? Que pertenece a personas porque de repente el tema no lo tienen tan bien organizado, ¿no? Tienen de repente dos compromisos, de repente tienen problemas económicos, juicio de alimentos, y eso sí termina siendo un factor distractor, ¿no? En menor proporción, ¿no? En menor proporción realmente baja, o sea, no es frecuente, pero sí hay. Son personas que de repente tienen que cuidar a un familiar enfermo, tienen que atender pues a una persona, pero ese es el menor de los casos, ¿no? O sea, creo yo que hasta el día de hoy, de todos los problemas que hemos observado en el personal, ¿no? Cuando trabajamos en operaciones mina, es que a veces pues no, el ámbito familiar, vamos a decirlo así, no lo tienen ordenado, está desordenado, ¿no? O sea, y sí, pues eso va a ser una fuente de distracción. También hemos observado en una menor proporción cuando va gente nueva a trabajar operaciones en las minas, ¿no? Y hay gente nueva, pues que ya ha arreglado las cosas en su casa, se ha puesto de acuerdo con su pareja, ya tiene todo amarrado, sube y está tranquilo, está mentalizado en el trabajo. Pero también existen personas nuevas que suben y su pareja, pues, está desconfiando, está preocupada, temerosa, está que lo llama. Y estas personas, por ejemplo, ya aguantan 2, 3 meses y se retiran, no pueden más porque ya empiezan a tener problemas familiares, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya uno tiene que estar evaluando, ¿no? Los candidatos, ¿no? ¿Quiénes son los mejores candidatos, ¿no? Por lo general, personas estables, ¿no? Por encima de los 30 con un hijo, 2 hijos, ¿no? Con un plan familiar, un proyecto de familia, ¿no? De hacer estudiar a los hijos, salir adelante, comprarse una casa, o ya viviendo en la casa de los padres o de los abuelos. Entonces, a veces ese tipo de personas, ese tipo de perfiles, ayudan un poco a que el trabajo también se mantenga controlado, se mantenga estable, por un lado. Y también, por otro lado, está el hecho de que al momento de hacer nuestros filtros, sobre todo para el reclutamiento del personal o para la selección del personal, tengamos en cuenta aspectos importantes como, por ejemplo, la tolerancia, el control del estrés, ¿no? Que creo yo que van a ser aspectos específicos, pero aquí tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, al momento de hacer las convocatorias, no vayas a poner, pues, no, oye, sí, estamos queriendo personas que sean inmunes al estrés, o sea, eso no tiene sentido y quizás suena gracioso, pero se sigue viendo en las convocatorias, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo está atento a ese tipo de comunicados. Ah, ya tú estás generando el estrés a tus trabajadores, tú lo estás enfermando. Ah, ahí empieza la actividad inspectiva. También las personas tienen que ya previamente hacer un buen manejo, ¿no? Y porque eso incluso se va a tener que ir mejorando en el camino, pero lo ideal es que las personas manejen adecuadamente las presiones externas y ambientales, que la persona sepa cómo reaccionar de forma favorable en situaciones de emergencia, ¿no? Y que la persona tenga la capacidad también de evaluar y asumir riesgos específicos y generales, y que finalmente la persona pueda manejarse ante las exigencias que le plantee el trabajo. Em, Ahora, una pregunta antes de comenzar, ¿no? Y esta es una pregunta buena, porque también a nosotros los psicólogos nos pasa, o sea, nosotros también podemos perder la conciencia institucional en nuestras operaciones, en nuestros procesos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros manejamos, o sea, o somos tolerantes a la rutina, o qué tan tolerantes somos a la rutina, ¿no? Ya después, yo ahorita ya estoy a punto de cumplir 25 años de colegiado. El próximo año ya estoy con 25 años. O sea, después de haber observado personas, procesos, evaluaciones, una de las conclusiones, una de las observaciones que ya puedo llegar en este momento de la vida, ¿no? Es que sí, pues, ¿no? Los trabajos finalmente terminan siendo bastante rutinarios, ¿no?
Y uno, en la medida de lo posible, tiene que desarrollar pues esta capacidad, ¿no? De tener tolerancia ante la rutina, la monotonía, ¿no? Los trabajos muchas veces terminan siendo aburridos. Y lo ideal es que las personas seleccionadas para estos puestos de trabajo estén precisamente en la capacidad de tolerar, pues, ¿no? La rutina, ¿no? Y en esa rutina encontrarle, pues, alguna distracción, encontrarle un gusto, ¿no? Si nosotros no le encontramos un gusto a la rutina y de repente estamos buscando otras cosas, porque de repente sí, pero de repente queremos otras cosas más, ¿no? Y ya nuestra propia, ¿no? Nuestra propia individualidad nos va a plantear, pues, ¿no? Ciertos pensamientos, ciertos rechazos, ¿no? Cierta búsqueda, ¿no? De aquello que sí nos hace sentir realizados, ¿no? Recordar, por ejemplo, Maslow, ¿no? Maslow nos decía pues, que el punto máximo de la autorrealización, ¿no? El punto, la cúspide de la pirámide, ¿no? De las motivaciones humanas, están pues en la autorrealización. Y creo que de alguna u otra forma, ¿no? Para todos nosotros es un objetivo pues autorrealizar, ¿no? Y eso desde diferentes puntos, desde cada uno de nuestros puntos de vista, ¿no? Y que no hay un estándar, porque van a ser situaciones específicas por cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros se va a autorrealizar de diferentes formas. Ahora, continuamos hablando entonces específicamente de cómo entrenar la conciencia situacional. Primero, eh, en lo que concierne al tema de la tolerancia a situaciones de estrés y fatiga, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Y a veces esto algunas personas, incluso ustedes mismos, lo han aprendido de forma autodidacta, ¿no? La desensibilización sistemática, ¿no? Es decir, si yo me expongo a situaciones, ¿no? Que generan estrés, primero voy acercándome de lo que menos me genere estrés a lo que más me genere estrés. Me voy entrenando, voy practicando, voy haciendo una y otra vez hasta que poco a poco voy ganando confianza, ¿no? Y voy manejando las situaciones, ¿no? Van a existir siempre en los trabajos cierto tedio. Hay ciertas cosas, ¿no? Que a veces no nos gusta hacer, que pues se tienen que hacer porque son parte de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, en ese tipo de circunstancias, ¿no? Tener un pensamiento, ¿no? Una creencia positiva, ¿no? O sea, la carne viene con hueso, ¿no? Hay cositas que son chéveres, pero así como hay cosas que son chéveres, también hay cosas que no lo son tanto. Pero bueno, pues parte de la chamba es chamba, así que, ¿no? Si no me gusta tanto lo que estoy haciendo, entonces trato de hacerlo rápido, trato de hacerlo bien, para que pueda disfrutar de las cosas que sí me gusta hacer. Otra recomendación importante para generar una mayor conciencia situacional es también aplicar constantemente la biorretroalimentación, ¿no? Ahora, dicho esto de forma simple, ¿no? ¿Cómo incremento yo la biorretroalimentación? ¿Cómo aplico, cómo genero yo la biorretroalimentación? ¿No? Y es pues que en la medida que yo voy asumiendo el control, ¿no? Que yo voy siendo consciente de las cosas, me voy reforzando. Estamos bien, ¿no? A veces no, nosotros tenemos herramientas, tenemos algunas cosas que nos pueden ayudar a mejorar, porque son cosas que nos han ayudado evolutivamente, ¿no? Por ejemplo, un aspecto muy importante es el habla interna, ¿no? El hecho de que a mí mismo me diga frases o me diga mensajes, ¿no? Que me tranquilicen, ¿no? Que me quiten un poco el estrés, que me quiten un poco, pues, esa sensación de malestar o de incomodidad. A veces ese lenguaje interno, ¿no? Finalmente a uno le va a proporcionar calma, ¿no? A mí, el día, o sea, también me pasa situaciones, pues, que a veces me pierdo un poco ¿no? Me alteran, pues me ponen de mal humor, ¿no? Ya pues yo a mi edad pues, también ya soy medio cascarrabias para algunas cosas, ¿no? Pero a veces pues pienso, ¿no? Ya, bueno, pues no, ya, pues si voy a renegar por eso, ¿no? Y una frase que, por ejemplo, ¿no? Ayuda mucho es voy a dejar de pensar en eso y voy a pensar en otras cosas. Recuerdo que durante la pandemia, ¿no? Nosotros estábamos trabajando con una empresa que hacía pues transporte aeronáutico con helicópteros, una empresa de helicópteros.
Y ustedes saben pues, que en la pandemia, en las primeras etapas de la pandemia, en marzo, abril, perdón, abril, mayo, junio, las personas que iban a campamentos tenían que ir 4 días antes, quedarse en un hotel, pasar una prueba y después ya subir a su unidad, ¿no? Y se quedaban el doble, ¿no? Si antes se hacían 14 por 7, después se hacían 28 por 14. Y cuando regresaban del campamento, las personas tenían que estar pues, también 4 días en el hotel, pasar su examen de COVID y si salía negativo, ya se iba a su casa, salía positivo, tenía que quedarse un par de días más, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, una situación particular que nosotros encontramos en ese momento fue pues, que los pilotos de helicóptero se desesperaban, pero querían estar en su casa, ya no querían un día más en el hotel, ¿no? Ya se peleaban con la señorita, con la asistente social, ¿no? Con el asistente de recursos humanos, ¿no? Que habría que quedarse, ¿no? No, que yo me quiero ir a mi casa, ¿no? Así. Incluso habían personas que empezaban a, bueno, felizmente no desarrollaban una depresión, pero sí, o sea, su comportamiento comenzaba a alterarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en ese tipo de casos, ¿cómo los manejábamos? Ya conversábamos ahí con los pilotos, o le llamábamos a sus patas, ¿no? Oye, un favorcito, habla con tu compañero, mira, está desesperado y tú ya sabes que tiene que esperar, ¿no? Sí, pero yo lo voy a llamar a la tarde, ¿no? Y el hecho, y es curioso, ¿no? Y es válido, ¿no? Y es real, ¿no? Que en la medida que la persona conversa, en la medida que la persona hace su catarsis, en la medida que la persona, pues, ¿no? Dice lo que siente, le ayuda a mejorar, pues, ¿no? su reacción emocional, ¿no? En la medida que uno puede verbalizar lo que siente. Y así, como en este caso, ustedes van a encontrar situaciones en las cuales, pues, ¿no? Los profesionales, y los operadores, los trabajadores, tienen que conversar, ¿no? Tienen que hablar, tienen que preguntarles, ¿no? Y si bien es cierto, usted va a sentir, va a ser consciente de que en ese tipo de situaciones va a haber siempre una resistencia, pero tiene que tener paciencia, ¿no? A veces hay momentos para insistir, preguntar, para esperar un poco que también hablen, ¿no? Y a poco uno se va ganando la confianza. Entonces, hablar de biorretroalimentación es proporcionar información sobre cómo va el desempeño, cómo va la reacción, qué camino está teniendo la reacción emocional y finalmente también la persona va siendo consciente, ¿no? De que en la medida que cambie pensamientos, cambie posturas, cambie enfoques, o que incluso algo tan simple como dejar de mencionar algunas palabras, ¿no? Que uno, y esto, por ejemplo, ocurre mucho con el tema de las personas que llegan momentos en la vida que algunos profesionales por X cosas, por estrés, ¿no? Comienzan a hablar, pues, groserías, comienzan a hablar improperios, ¿no? Y bueno, entonces ya se dan cuenta, pues, que eso no es, ya no es favorable, ¿no? Ya los pone un poco más ansiosos, ya, y después ya manifiestan comportamientos un poquito más agresivos, incluso llegando a la violencia. Entonces, por ejemplo, ahí uno tiene que también, ¿no? Hacer su feedback, ¿no? Proporcionar alguna recomendación conductual, ¿no? Una estrategia, por ejemplo, que no nos ha fallado, ¿no? Que nos ha funcionado muy bien en ese tipo de contextos, ¿no? Cuando las personas se dan cuenta que hablar groserías ya está afectando sus relaciones con los demás, fácil, ¿no? A ver, vamos a aplicar tu metodología conductual. Por cada grosería que digas, en este frasco de vidrio vas a meterle 5 soles, o vas a meterle 10 soles. Entonces ya la persona ahí empieza a moderarse, ¿no? Y empieza a ser consciente de sus propias reacciones emocionales. Precisamente el hecho de ser consciente de esas reacciones emocionales va ayudando a tener un mayor control, ¿no? Y la persona ahí constantemente tiene que estar haciendo su autovaloración, ¿no? Valorando las cosas, ¿no? Si vale la pena, no vale. Por ejemplo, ustedes también de repente lo van a reconocer esto como reestructuración cognitiva, ¿no? Hay cosas, hay pensamientos que uno tiene y te generan más estrés. Hay pensamientos que uno va forjando, que uno va planteando, y esos pensamientos precisamente nos van generando más calma, ¿no? Nos van generando un poco más de tranquilidad. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? El hecho, pues, ¿no? de pensar en buscar un trabajo fijo, un trabajo estable. Estamos en un contexto actual donde es complicado ese tipo de oportunidades, ¿no? Entonces uno tiene que recordar, pues, ¿no? A ver qué factores, qué cosas me pueden ayudar, ¿no?
En definitiva, para los jóvenes, ¿no?, que están escuchando incluso esta conversación, el hecho de ampliar la red de contactos, ¿no?, es una necesidad urgente, ¿no? Y creo yo también, y esto lo digo como una creencia, ¿no? Porque creo, o sea, no estoy seguro, creo, ¿no? Porque ha funcionado algunas veces, no siempre. Pero el hecho de que uno esté en el momento específico, ¿no? Que se necesite asumir liderazgo, ¿no? Y que los demás te vean, ¿no?, que estás asumiendo el liderazgo, has asumido la responsabilidad, es una oportunidad importante, ¿no? Porque te ven liderar, ¿no? Y si alguien te ve liderar, si alguien te ve haciendo las cosas, tenlo por seguro, ¿no? Que si te ven que estás haciendo las cosas bien, te van a llamar, ¿no? Alguien te va a ver, ah, no, te estás chambeando bien. Oye, tú no quieres chambear con nosotros, vente, ¿no? En varias oportunidades nosotros hemos observado que las personas que toman esa decisión, toman ese camino, ¿no?, de liderar, finalmente terminan teniendo un buen resultado, ¿no? El liderazgo es una oportunidad no solamente para proteger un equipo, para direccionar el resultado de un equipo, sino también como individuo mejorar. Manejo de las presiones ambientales o externas, ¿no? Conocer siempre los mecanismos, ¿no? Cómo funcionan las cosas, ¿no? Cuáles son los procedimientos, ¿no? En el tema de manejo de presiones externas, uno tiene que conocer sus parámetros, sus límites, hasta dónde podemos ir, hasta dónde tenemos que ya aplicar control, ¿no? Disminuir, atenuar, ¿no? Y también conocer el impacto de los factores ambientales, ¿no? El ambiente puede generar una serie de situaciones que a veces uno no considera, ¿no? Aquí vamos a haceros un comentario, ¿no? Al menos en dos momentos en mi vida hemos tenido la oportunidad de conversar con dos gerentes de diferentes especialidades por un tema muy peculiar, ¿no? Y es el trabajo atípico, ¿no? Entonces, aquí hacemos un comentario que ya lo hemos hecho muchas veces en el pasado, ¿no? Hay personas que frente al desarrollo del trabajo atípico no van a tener ningún problema, les va a ir muy bien. Generalmente personas de un temperamento más flemático, más melancólico, ¿no?, les va muy bien ese tipo de personas en los regímenes atípicos, ¿no? Si tú eres flemático, melancólico, que te vayas a un régimen atípico, sí, te va a ir bien, ¿no? De repente por ahí te estresarás una que otra vez, pero en líneas generales te va a ir muy bien. Sin embargo, a quienes no les va tan bien, en primer lugar son los sanguíneos, ¿no? La gente alegre, la gente coqueta sufre en campo, ¿no? Y, por ejemplo, a veces nosotros vemos pues que la gente lo sufre, pero no lo dice, ¿no? Lo oculta, ¿no? O sea, ahí genera lo que se llama el esconder emociones, ¿no? Esconde sus emociones. Y los coléricos, si bien es cierto, tienen una mejor tolerancia que los sanguíneos, ¿no? Pero los coléricos también tienen tendencia a estresarse, pues, en ambientes atípicos, ¿no? Entonces, dos gerentes, ¿no?, de dos especialidades diferentes, ¿no? Voy conversando, mira, ¿sabes qué, Javier? Estoy estresado, ¿no? Yo no sé qué hacer, que me ha salido, pues, me está saltando el ojo. Otro que se ponía de mal humor, se peleaba con sus colegas gerentes en las reuniones ahí ¿no?, en Mina. Ya, entonces, oye, quiero conversar contigo, ¿no? Yo te he visto que tú evalúas, ¿no? Ya, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa, no? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, oye, déjame conversar contigo, déjame evaluarte un poquito más. Entonces, encontrábamos, pues, que había en juego, pues, el tema del temperamento. Entonces, no, mira, ¿sabes qué? De acuerdo a tu forma de ser, ¿no? ¿No? A tus peculiaridades, no, este tipo de trabajo te está afectando, ¿no? Sí, creo que una buena recomendación en tu caso específico, ¿no? Sería pues que busques un tipo de trabajo, un tipo de empleo en la ciudad, ¿no? Puedes estar yendo a tu casa a dormir, ¿no? Eso te va a tener más tranquilo. Entonces sí, pues no, al final uno se hizo ya, o sea, asumió la gerencia corporativa, ya no era gerente de una unidad, sino era gerente corporativo. Viajaba, pero ya mucho menos, ¿no? O sea, ya no viajaba tanto, estaba más en Lima, ¿no? Y con eso ya los síntomas, los problemas desaparecieron. Y el otro, ¿no?, que él era ya jefe, era gerente de un área, él sí tuvo que renunciar y se vino a Lima y ya, pues, y en Lima ahora pues trabaja mucho más feliz, mucho más tranquilo, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el mensaje, no? Entonces, ya uno tiene que conocer, ¿no? El impacto de los aspectos ambientales, ¿no? Si tú sabes, pues, que a ti el régimen atípico te afecta, pues, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Y esto también pasa mucho con psicólogos, ¿no? A veces los psicólogos, pues, no todos son cálidos, no todos son empáticos, no todos son, terapeutas, ¿no? Hay psicólogos que van a ser mucho mejores analistas de datos, hay psicólogos que van a ser mucho mejores evaluadores, incluso mejores que yo, van a evaluar muy, muy bien. Y lo importante es que lo van a disfrutar, ¿no? Y que se van a sentir realizados y que se van a sentir que crecen, ¿no? Entonces uno tiene que tener en cuenta esos aspectos, ¿no? O sea, no es que todos somos psicólogos y todos podemos hacer lo mismo, ¿no? De repente podemos compartir ciertos conocimientos, ¿no? Ciertas metodologías, pero no siempre todos vamos a hacer, finalmente vamos a terminar haciendo lo mismo, ¿no? Y eso va a determinarse específicamente por las características personales. Otro aspecto, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el tema de las reacciones ante las emergencias, ¿no? Y aquí un comentario importante, ¿no? En lo que concierne a la conciencia situacional, las reacciones ante las emergencias, ¿no? Están determinadas por los procedimientos. Uno tiene que recordar los procedimientos de emergencia, ¿no? Y si bien es cierto, pues, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Del trabajo, pues, ¿no? Uno de repente no recuerda, ¿no? Pero el hecho de que uno lo repase constantemente, de que uno lo revise, ¿no? Los automatiza, ¿no? A veces no toda la memoria, no toda la capacidad de memoria es episódica o es, ¿no? Verbal o es, ¿no? Para recordar frases o pasos, ¿no? A veces la memoria también es, kinestésica, ¿no? La memoria también recuerda patrones, no recuerda acciones, no configuraciones, qué hacer y qué no hacer, ¿no? Entonces, definitivamente el tema, ¿no? De conocer o recordar cómo debo proceder yo en las emergencias, ¿no? Es un aspecto importante, ¿no? Y sí, y precisamente en lo que concierne a la conciencia situacional, bueno, lo ideal es que en la primera parte, ¿no? Uno esté atento a la tarea, uno esté atento a la percepción de aquellas situaciones que no son propias, que están fuera, ¿no? Ya sea por la vía visual, ya sea por la vía auditiva, ¿no? O ya sea por la inferencia, ¿no? Inferencia, esta situación no es típica, ¿no? Para pasar rápidamente, ¿no? A un aspecto comprensivo. ¿Ya? ¿Y esta situación qué implica? ¿Qué está fallando? Ya, si está fallando eso, hay que verificar esto, ¿no? Lista de procedimientos, ¿no? Caso de motor, caso de sistemas, pues, ¿no? De aeronavegabilidad, entre otras cosas. Y finalmente la proyección, ¿no? Pensar ya, y si esto no lo controlamos, pues, ¿no? Un aspecto, ¿no? Por ejemplo, un accidente, ¿no? El accidente, justamente, bueno, hoy día creo que jugó Alianza Lima, ¿no? Entonces, yo recuerdo en el año 1987, ¿no? Diciembre del 87, ¿no? No, noviembre del año 87, siempre en noviembre, creo que fue octubre, ¿no? Cuando cayó este avión del equipo de Alianza Lima, ¿no? Que venía de Pucallpa y se cayó pues en el mar de Ventanilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya revisando la investigación del accidente, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, cuando los pilotos ya están en la aproximación, ¿no? ¿No? Bajan ¿no? ¿Cómo se llama esto? Las llantas, ¿no? Lo que en jerga también se le conoce, ¿no? Ya el Fokker de la Marina. Entonces, cuando ya se va a ensuciar el avión, se va a poner sucio el avión, ¿no? Ya, ¡fum! Le bajamos las llantas, ¿no? Entonces, cuando se bajan las llantas en los sistemas del tablero, ¿no? Se van a prender unas luces, ¿no? Que si se prende en rojo, quiere decir que la llanta no ha bajado, tiene un problema. Si se prende en verde, ¿no? Ya la llanta está muy bien, va correcto. En fin, claro. Entonces, a la altura de la playa de Ventanilla, ya en plena aproximación, el copiloto está bajando la llanta, el piloto está llevando el avión, y en eso, pues, una lucecita no prende. Y una lucecita que indicaba porque la llanta iba bajado. Una lucecita se quedó en rojo. Entonces, mientras ellos, un ratito, el piloto se distrae, se pone a mirar, ¿no? Lo golpea, ¿no? El tablerito, ¿no? Para ver si de repente se ha desconectado, ¿no? Lo golpea, ¿no?
Entonces, en ese momento, pues el avión seguía perdiendo altura y una de las alas, ¿no? Choca con las olas, ¿no? Choca con el agua, ¿no? Con el mar. Y es ahí cuando el avión, pues, entra, pues, en pérdida, ya entra, pues, en una situación se estrella, pues, ¿no? Y ya, pues, todo el mundo conoce la historia que viene después, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? ¿No? Hay procedimiento básico, ¿no? Si estás en proceso de aproximación y ocurre ese tipo de percance, ¿no? Procedimiento te va a indicar que cortes, ¿no? El descenso y tomes una altitud segura, ¿no? Y verifiques, ¿no? Y avisando siempre a tu red de control. Entonces parece que en ese momento, ¿no? Un procedimiento de emergencia tan básico se lo terminaron olvidando, ¿no? O sea, se olvidaron del procedimiento de emergencia. Recuperar la altitud, ¿no? Establecer una zona segura, comunicar a la torre de control, ¿no? Que están experimentando fallas en el tablero, ¿no? Con el sistema, pues, ¿no? De las ruedas, ¿no? Y bueno, coordinar, pues, ¿no? El retome, ¿no? Del retorno, pues, a la carrera de aterrizaje. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de circunstancias, ahí se han olvidado, ¿no? Sabemos, pues, por ejemplo, que el avión se cayó, pues. Ahora, en ese caso, ¿no? O sea, hay varias cosas ahí bien interesantes, ¿no? O sea, se perdió la conciencia situacional, pues, ¿no? Se perdió bueno, si tú percibes algo, ¿no? Rápidamente ya percibo, ¿no? Comprendo, esta situación no está bien, procedimiento, no corto lo que estoy haciendo, pum, me pongo una distancia segura, ¿no? En un patrón seguro, ¿no? Ya después comunico a Torre, aviso, ya retomo, ¿no? Pero en ese momento querer resolver todo el problema, ¿no? Querer, ¿no? Ya tocar, ¿no? O sea, el otro está ahí concentrado viendo qué está pasando y ya tú dejas de pilotear y quieres ayudar o quieres ver, ya, pues, ¿no? Te distrae, ¿no? Se pierde la conciencia. Y es así como esa pérdida de conciencia en ese punto y en otros más, ¿no? Hace que finalmente, pues, ¿no? El 70% de las causas de los accidentes aéreos se deban precisamente a una pérdida de la conciencia situacional, ¿no? La persona se olvidó del procedimiento, ¿no? Y así como nosotros hemos encontrado varios en la literatura, ¿no? Hay un accidente que ocurrió, ¿no? Allá por los años 90, ¿no? De un avión que estaba ya en aterrizaje, ya estaba aterrizando, ¿no? Y al momento ya de acercarse, de aproximarse, ¿no? Al aeropuerto, ¿no? Estaba en proceso de aproximación todavía, ¿no? Todavía no había entrado al patrón de aterrizaje. Entonces, lamentablemente, el avión, pues, pierde, ¿no? La nave empieza a caer, ¿no? Ah, no, perdón, eso fue en el despegue, ¿no? La nave estaba despegando y avanzó y empezó a caer la nave. Ahora, ¿por qué cayó la nave? ¿No? Ya se atribuyó a que las alas se habían llenado de hielo y que posiblemente el hielo aumentó el peso del avión y eso pues influyó en el hecho de que el avión se estrellara, ¿no? Es decir, pues un aspecto técnico, una cosa así, ¿no? Una falla mecánica, una falla, pues, ¿no? De las condiciones ambientales, ¿no? Pero luego la investigación determinó, ¿no? Que en ese tipo de circunstancias, lo que debieran haber hecho los pilotos, ¿no? Es bajar la nariz del avión. Una cuestión que te enseñan en la clase de primer año, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo uno se olvida de las cosas tan básicas? Y lamentablemente el hecho de olvidarse de esas cosas tan básicas finalmente te va a llevar a ti a una situación en la cual tengas un accidente, ¿no? Pierdes el control de la aeronave, ¿no? Y varios de ese tipo de accidentes han ocurrido en el mundo, donde las personas se han olvidado de las cosas más básicas. Entonces, también un aspecto importante es que no se debe de perder, ¿no? Dentro del entrenamiento de la conciencia situacional está la capacidad para evaluar y asumir riesgos específicos y generales. Y ahí nosotros tenemos que hablar de las simulaciones, los simulacros, ¿no? Por ejemplo, en estos aviones grandes, ¿no? En estos aviones que recorren grandes distancias, ¿no?
procedimientos básicos, que es el acuatizaje, amarizaje, ¿no? Que van a ser importantes, que los pilotos recuerden, pues, ¿no? Cómo tienen que hacerlo de forma segura. El tema de la evacuación, ¿no? Por ejemplo, en este accidente que hubo en noviembre del 22 acá en el Jorge Chávez, ¿no? El avión empezó a arder, ¿no? O sea, el avión está cargado de combustible, el motor choca con la unidad de los bomberos, ¿no? Y una parte, bueno, del avión empieza, pues felizmente, ¿no? El incendio, ¿no? De esa parte no fue explosivo, ¿no? Y rápidamente llegaron las unidades y no evacuaban a nadie hasta que primero no se controle el fuego, ¿no? Entonces, ahí sí ellos también cumplían su procedimiento, ¿no? Ya, pero ¿cómo haces tú para llegar a ese punto? Bueno, dan la simulación, las prácticas, ¿no? Yo sé que a veces en campo siempre tenemos el comentario, ¿no? No, pero los simulacros son una pérdida de tiempo, y eso es falso, ¿no? El simulacro te ayuda, ¿no? Lo que pasa es que a veces uno en la oficina, en campo, pues, ¿no? Hay gente, pues, que aprende mucho más rápido, mucho más hábil, ¿no? Y de repente este tipo de trabajadores dicen, no, pero si el simulacro no sirve. Sí sirve el simulacro, ¿no? Sí sirven. Los simulacros te recuerdan, ¿no? Y viene la memoria de procedimiento, ¿no? La memoria kinestésica, la memoria del movimiento. ¿Ya? De repente tú no lo puedes explicar con palabras, pero ya sabes lo que tú tienes que hacer, ¿no? En caso, por ejemplo, de la evacuación, en caso de incendio, ¿no? Recordar, ¿no? Dónde está la salida, dónde están las puertas de emergencia, ¿no? Abrir las puertas de emergencia y que todo el personal pueda evacuar de forma segura, ¿no? Ya hace muchos años estábamos en una fábrica de pinturas, no vamos a decir el nombre, y hubo una suerte, pues, ¿no? De un amago de incendio, ¿no? En unos equipos y la planta empezó a arder, ¿no? Y eso fue en la mañana, ¿no? Y ya claro, pues nosotros pues, ¿no? No, bueno, yo estaba con la psicóloga y, ¿no? Que me estaba acompañando en la evaluación psicosocial, ellos ya, ¿no? O para afuera, ¿no? Esa es el alarma contra incendio, ¿no? Afuera, ¿no? Y afuera, pues, no querían abrir la puerta de la fábrica para que todo el mundo se abra, la fábrica ya estaba empezando a arder, ¿no? Entonces uno le tenía que explicarle al guachimán o al jefe, estamos en situación de alto riesgo, ¿no? Que ponemos en el punto de seguridad que está externo a la fábrica. No, pero las personas, no tengo la orden. Las personas pueden escaparse, no pueden irse a su casa, pueden llevarse cosas de la fábrica. Bueno, decía, dice eso, usted va a asumir la responsabilidad de las personas, ¿no? De la vida, ¿no? Va a asumir. Entonces, por ejemplo, a veces hay personas que no entienden, ¿no? La importancia precisamente de aplicar correctamente el simulacro en la simulación, de saber qué es lo que uno ya tiene que hacer en ese tipo de contexto. Simular, entrenar, termina siendo un aspecto clave para preservar la vida y la salud. Finalmente, en lo que concierne a manejarse ante las exigencias que plantea el trabajo, tenemos dos condiciones, ¿no? La rutina. En- Ahora, yo sé que de repente ustedes han escuchado la estrategia, hay que romper la rutina, ¿no? Hay que hacer un cambio, ¿no? Diríamos nosotros que romper la rutina es algo que hay que hacerlo, pero no con tanta frecuencia como uno quisiera, ¿no? Porque si estamos rompiendo la rutina a cada rato, entonces ya pues el hecho de romper la rutina se hace la rutina, pues. Entonces, hablar de romper la rutina, eso es lo que uno tiene que hacer muy, en situaciones muy controladas y no debe ser esto para nada frecuente, ¿no? Las personas van a tener cierto beneficio en la rutina, ¿no? La rutina nos proporciona, creo que a todos nosotros, no solamente la capacidad de poder predecir o hacer previsible lo que ya viene, ¿no? De hecho, los seres humanos somos muy rutinarios, ¿no? Somos más rutinarios de lo que nosotros mismos nos podemos imaginar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos los días, creo yo, nos lavamos los dientes, ¿no? Y bueno, felizmente lavarse los dientes es unos 3 4 minutos, ¿no? Imagínate que hubiera que lavarse los dientes y no se demorara más, ¿no? Entonces, de repente por ahí habría, pues, ¿no? Se experimentaría alguna queja, alguna molestia, alguna incomodidad. Pero el ser humano es rutinario.
¿no? Y el ser humano, bueno, a veces hacer las rutinas, ¿no? Implica, bueno, no pensar en algunas cosas, ¿no? Simplemente hay que hacerlas, ¿no? Las cosas se tienen que hacerse por algo, ¿no? Consultar, no verificar, nada. Por eso, y hay que seguir haciéndolas, ¿no? Y en lo que respecta a la monotonía, ¿no? Que ya de repente uno empieza a sentir pues un poco de aburrimiento, un poco de tedio, ¿no? Recordar, pues, ¿no? Que el tedio y el aburrimiento está también en nuestra interpretación y analizar, pues, ¿no? Cuáles son esas creencias irracionales o creencias subyacentes que están en base a cada uno de esos actos, ¿no? A veces esas creencias irracionales, pero yo no debería estar haciendo esto, debería estar haciendo otras cosas, ¿no? Uno también tiene que aprender a poner un stop, ¿no? Hay veces hay que creerse las cosas, a veces hay que mentalizarse, pero también llega un punto en el trabajo en el cual uno tiene que poner un stop, ¿no? O sea, hay cosas que si vamos a estar en eso, lamentablemente nos van a terminar siendo fuente de estrés. Hay que dejar de pensar en esas cosas, ¿no? A veces recuperar el habla, ¿no? Este habla interna, ¿no? Puede ser un aspecto favorable, definitivamente. Y en esa habla interna, en la medida de lo posible, uno tiene que ser empático y comprensivo, ¿no? Hay que validar nuestras limitaciones, hay que validar nuestras posibilidades, ¿no? En la medida de lo posible, orientándolo siempre a no perdernos, ¿no? En las cosas que hacemos en el día a día, ¿no? Hay que tener cierta comprensión, ¿no? Y bueno, si vuelvo a repetirlo, ¿no? Si queremos romper la rutina, tratar que ese rompimiento de la rutina no sea algo tan frecuente, sea, pues, ¿no? En una frecuencia, pues, que sea accesible. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a la última parte de esta reunión. Y en la última parte de esta reunión, aprovechando que tenemos 38 personas, les vamos a hacer a todos la siguiente pregunta. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, un poco para conocer nuestra conciencia situacional. Y en ese pequeño ejercicio que nosotros vamos a hacer en este momento, ¿no? Nosotros vamos a tratar de identificar, ¿no? Para ello nosotros les vamos a pedir a ustedes que se tomen un tiempo de 2 minutos, ¿no? Para todos vamos a 2 minutos. Y quiero que cada uno de ustedes piense en su día a día, en su trabajo, ¿no? Sé que en el día a día tenemos actividades críticas, actividades que no son tan críticas, que son operativas, rutinarias, ¿no? Operativo, rutinario. Es operativo, ¿no? Luego todo. Pero nos vamos a concentrar un poquito en las operaciones críticas que realizamos, ¿no? Que de repente es una pequeña parte del día. Y la pregunta que sí necesito hacerles a ustedes es la siguiente, ¿no? ¿Qué factores, qué aspectos les generan distracción en el trabajo? Recuerden que nos vamos a concentrar exclusivamente en el momento que estamos haciendo actividades de alto riesgo, ¿no? O actividades donde tenemos que estar altamente concentrados. Recuerda cuáles son las actividades en las que tienes que concentrarte. Y quiero que todos, a ver, hagan un ejercicio y me identifiquen, ¿no? ¿Qué factores en ese momento podrían o pueden generarles a ustedes distracción? A ver, ¿qué factores en el trabajo podrían generar en ustedes distracción? A ver, por favor, ahora sí me comparten sus comentarios. Vamos a darles por ahí. Me imagino estarán pensando, a ver, ¿qué les genera distracción? El ruido, ya, interesante, ¿no? Ruido de la calle, ya, muy bien. A ver, vamos a ver, ¿alguien más? Muchas gracias, doctora. ¿Qué otro factor les genera distracción? Los mensajes de WhatsApp. Ah, muy bien. El teléfono. Problemas externos, familiares, me imagino. Muchas gracias. Que ingrese, por ejemplo, una llamada que no es usual de algún familiar. Muy bien.
Jenny nos comenta la sobrecarga laboral, la presión para ayer. Mercedes Aguirre, hola, buenas noches. En ocasiones el pensar en la situación de la continuidad laboral, sí, pues la continuidad laboral es un aspecto complejo. Luz, interrupciones de compañeros, jefes o de los trabajadores para hacer consultas urgentes. Muy bien, vamos a verificar cuántas tenemos, a ver cuántos comentarios. Ruido que nos comentó Emperatriz, mensajes de WhatsApp que no corresponden al trabajo, muy bien, que nos comentó Juan. Mariela Pinedo que nos comentó el teléfono. Yulisa Orbegoso, problemas externos familiares, ¿no? Shirley Elizabeth comentó que ingrese, por ejemplo, una llamada que no es usual, ¿no? Esas llamadas spam, ¿no? Ah, no, spam, llamada de un familiar, perdón. La sobrecarga laboral, muy bien. Mercedes Aguirre, en ocasiones pensar en la continuidad laboral, pues sí, 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 comprensible, doctora. Luz Alejandra Farfán, interrupciones de compañeros, jefes o de trabajadores para hacer consultas urgentes, según ellos. El sonido del celular, cuando lo ponen muy alto, sí, pues no, ya sí, efectivamente, ¿no? Esa es una situación que termina siendo distractora, ¿no? Y Emperatriz, incidentes o accidentes de trabajo que suceden en el trabajo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que recordar es que no todo el tiempo tenemos que estar 100% concentrados. O sea, claro, hay momentos que tenemos que estar en un 100%, pero hay otros momentos que estamos en un 80%, ¿no? Tampoco puedes estar en un 50, ¿no? O en un 40% de concentración, hay que estar más o menos pues entre un 80, 100, 80, 70%, ¿no? De concentración. Imprevistos en el trabajo, comenta la doctora Eva, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos que recordar que la mejor opción, precisamente, es implementar desde ya siempre algunos controles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tema del ruido, investigar o, bueno, conversar qué se podría hacer para atenuar el ruido. Recuerden que ya estamos próximos al verano, ¿no? Ya el verano ya está respirando en nuestra nuca, ¿no? Y el verano uno tiene que abrir las ventanas, bueno, hay ruido, o pone el aire acondicionado, vienen los problemas respiratorios, ¿no? O por el otro lado, ¿no? Los mensajes que no corresponden al trabajo, ¿no? De repente poner pues este celular en modo que no haga bulla, ¿no? Que el celular no lance una alerta, ¿no? Sino lance pues una vibración que es un poquito más tolerable, ¿no? Problemas externos familiares, ¿no? En la medida de lo posible, por ejemplo, en relación con los problemas familiares, ¿no? Y las cosas que pueden ocurrir en casa, una buena recomendación es también coordinar con la familia, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Cuando ocurre un problema, algo, yo si es muy urgente, llámame muy urgente, pero si puedes esperar, llámame al mediodía, que a esa hora ya te puedo responder, te puedo atender, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya ir poniéndose de acuerdo, ¿no? Así como nosotros establecemos una cartilla de procedimientos para situaciones, en casa también hay que colocar una cartilla de procedimientos, ¿no? Si es una emergencia, una situación que bueno, es fuera de control, que es realmente urgente, ya, llámame inmediatamente. Si no es tan urgente, puede esperar, llámame al mediodía o llámame a esta hora en la tarde, ¿no? Que yo te voy a atender, ¿no? Entonces a veces hay que explicar un poquito también a la familia, hay que ordenarla, ¿no? Hay que un poco organizarla, hay que brindarle pues también un poco, ¿no? Un flujograma de cómo ellos tienen que hacer, ¿no? Para que ellos no sientan de que se les está, pues, ¿no? Dejando de lado, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, en el tema de la sobrecarga y la presión laboral, allí hay varios comentarios, ¿no? Ahí sí el tema no es uno solo, porque, bueno, los que trabajamos el tema de la sobrecarga, sabemos que la sobrecarga ocurre porque no hay la suficiente cantidad de personal para cubrir la necesidad. Es decir, uno tiene que estar haciendo adicionales, ¿no? Ahora, en el caso, esto ocurre mucho en la parte operativa, ¿no? En la parte profesional,
¿no? Ocurre una situación muy peculiar, y es que estamos entrando al mes de noviembre, y en el mes de noviembre va a ser típico en todos nosotros, en los psicólogos, por ejemplo, ¿no? Tener que concentrarse pues en esta parte, ¿no? De hacer nuestros informes psicosociales o capacitaciones para fin de año. Entonces el tiempo se nos va, ¿no? Y a veces pues no, ahí no se puede contratar un personalizado. Claro, lo ideal sería pues que de repente uno, no sé yo, ¿no? Subcontratas a alguien para que te avance una parte del trabajo, ¿no? Ya mientras tú simplemente lo rematas y ya pues no se divide, ¿no? Ya prorrateas el tema del pago, ¿no? Ya por esta parte te voy a pagar tanto, entonces ya tienes un soporte, ¿no? Que te ayuda. Te cuesta más, ganas menos, pero estás más tranquila o más tranquilo. Pues ya cada uno tendrá que tomar ahí su decisión, ¿no? Si conviene o no conviene. Aunque si es por 2 meses o si es por un mes, ya pues no me inmolo, ¿no? Por la familia, ¿no? Por mis hijos, ¿no? Ya que me queda, ¿no? Ahora, en el tema, por ejemplo, ¿no? Ya vamos entrando acá en la continuidad laboral, ¿no? ¿Qué hemos observado nosotros, pues, por ejemplo, en esos últimos, ya con la ADPH estamos trabajando ya 8 años, ¿no? 8 años con la ADPH, ya trabajando programas de capacitación en psicología ocupacional y otras actividades adicionales, ¿no? Eh, sí, pues, ¿no? El tema de la continuidad laboral es crítico, ¿no? O sea, a lo largo de todos estos años, por ejemplo, nosotros hemos encontrado profesionales que trabajan muy bien, se desempeñan muy bien, pero la empresa de repente decide, mira, ¿sabes qué? Yo a ti te pago 5.000 y yo preferiría trabajar con una psicóloga o dos psicólogas a las cuales les pago 2.500 y mejor vamos a trabajar de esa forma, o te contrato como un externo para que hagas trabajos puntuales, ¿no? Entonces, el tema de la continuidad laboral realmente es crítico, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a esa circunstancia? Y ahora que está de amenaza el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que sí, que cuando hay, por ejemplo, en las reuniones de salud ocupacional, cuando ya llegue, se desarrolle la inteligencia artificial, ya la inteligencia artificial va a hacer la evaluación psicológica, ya para no contratar psicólogo, ¿no? Para que lo haga en tiempo real, no se demore 2 horas haciendo un informe, me lo envíe en la noche, yo lo quiero en este momento, ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hay esa amenaza, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hablar de la pérdida de la continuidad laboral, ¿no? De la interrupción de la continuidad laboral, tiene que llevarnos a nosotros a desarrollar las competencias de encontrar otras fuentes de trabajo, ¿no? Como consultor, ¿no? Asumiendo proyectos, programas, ¿no? O proveyendo servicios de capacitación, o consorciándote, o asociando, o directamente ofreciendo capacitaciones a otras áreas, ¿no? Que también, pues, ya implica un trabajo, ¿no? De preparación. Y aquí un comentario, ¿no? Recuerden, por favor, que en esta última parte del año va a haber una concentración de trabajo, pero el próximo año, ¿no? En enero, febrero, el trabajo va disminuyendo, porque son meses donde ya las actividades en torno a la prevención, al cumplimiento del programa de prevención, ¿no? Me empiezan siempre con auditorías, con implementación de, ¿cómo se llama esto? De situaciones físicas, ¿no? De cumplimiento de condiciones físicas, ¿no? Mejoramiento de ambientes, entre otras cosas. Ya la parte de capacitación, intervención psicosocial empieza pues en mayo, junio, julio, pues ¿no? En esos meses. Entonces, por ejemplo, también recordar estos aspectos que son cíclicos, ¿no? Si bien es cierto, hemos hablado desde la rutina como factor de riesgo, el hecho es que si usted conoce su rutina, si usted conoce cómo es el campo, ¿no? Sabe pues que en algunos meses del año no va a haber pues va a haber una disminución y uno tiene que de repente desarrollar otras habilidades para entrar en otras cosas, en otras acciones, ¿no? De repente ofreciendo otro tipo de servicios, capacitaciones, ¿no? Veo, por ejemplo, que están haciendo capacitaciones sobre desarrollo de habilidades blandas, trabajando mucho los psicólogos en temas de inducción, y me parece formidable, me parece muy bien, no solamente por el hecho de que van a manejar o van a transmitir mejor la información, sino por el hecho que también van a conocer un poco más sobre más procesos de trabajos operativos, ¿no? O sea, los psicólogos podemos ser muy buenos psicólogos, pero el tema de los trabajos operativos, o sea, a veces hay cosas que
nos tenemos que ir actualizando, aprendiendo, ¿no? O conociendo, ¿no? Para poder conversar también con los trabajadores, entender, ¿no? Cómo lo plantean ellos desde la perspectiva de la seguridad. Muy bien. Y es así como nosotros ya vamos llegando a la parte final. Eva nos comenta lo siguiente: ¿qué recomendaciones brindaría para que podamos generar una adecuada sensibilización en los gerentes y jefes, ya que a veces se ve los simulacros donde queremos trabajar con un equipo multidisciplinario, la conciencia institucional como una pérdida de tiempo? Entonces, es muy fácil, señorita Eva, usted solicite una charla, ¿no? Una pequeña explicación de la importancia de los simulacros y traigas un bombero, ¿no? Los bomberos te van a dar una lista grande, ¿no? De por qué es importante hacer un simulacro, ¿no? Y ellos lo saben, ¿no? Cuando hay un siniestro, ¿no? Y hay una intervención, la gente que ha participado en el simulacro sabe, pues ubica, ayuda, apoya, se, o se retira, ¿no? O da paso, ¿no? Y las personas que no aplican, pues, que no practican los simulacros, se nota también, pues, ¿no? Que se olvidan. Muy bien. Muchísimas gracias a todos, gracias profesor, gracias a todos los invitados también que están reunidos en esta noche. Muchas gracias, una excelente semana para todos. Excelente, Igualmente, gracias doctor, gracias a Gracias, todos. feliz noche. gracias, hasta luego.